todos, hoy vamos a hablar de la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de medidas de protección integral contra la violencia de género. Lo primero deciros que en la oposición de Madrid, que es principalmente para la que estoy haciendo estos vídeos, en el tema de la violencia de género nos piden esta ley y poco más, y tampoco es que nos pidan mucho de esta ley. Entonces voy a hacer el vídeo un poquito más largo, ¿vale? Avisaré cuando acaba lo que es estrictamente esta ley, por si a alguien no le interesa, para que no pierda su tiempo. Pero quiero hacer el vídeo un poquito más largo, lo primero porque sois muchos los que seguís mis vídeos, que no sois de Madrid, igual en vuestra comunidad os piden un poquito más, que viene siendo lo habitual, o si tenemos la mala suerte de no coger plaza en esta oposición y tenemos que estudiar por una oposición futura en Madrid, bueno, pues seguro que nos piden ese poquito más que viene cayendo todos los años y así este vídeo no caduca, ¿vale? Vale, pues esta ley, como su propio título dice, es una ley orgánica, ¿vale? Que como dije en los vídeos de cómo estudiar la legislación, es importante saber qué tipo de ley estamos estudiando porque a veces lo preguntan. No es una ley básica, no es un real decreto, es una ley orgánica. Y os voy a leer la definición de violencia de género que da la propia ley. Definiciones de violencia de género hay muchas, ¿vale? La OMS tiene la suya y otros autores tienen las suyas. Pero repito, como en la Comunidad de Madrid solamente nos exigen esta ley, pues voy a leer la definición de violencia de género de esta ley. Es todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de la libertad. El título 1 habla de medidas de sensibilización, prevención y detección. Dice que se elaborará un plan nacional de sensibilización y prevención de la violencia de género. Y respecto al ámbito sanitario, habla de la sensibilización y formación, que dice que en las licenciaturas y diplomaturas sanitarias habrá contenido dirigido a la capacitación de los profesionales para la prevención, detección precoz, intervención y apoyo a las víctimas de violencia de género. Y respecto al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, dice que se constituirá una comisión contra la violencia de género que apoye técnicamente y oriente la planificación de medidas sanitarias y que estará compuesta por representantes de todas las comunidades autónomas. El título 2 habla de los derechos de las víctimas, de las mujeres víctimas de violencia de género. Y en concreto lo que nos piden para la oposición son los derechos de las funcionarias públicas, no nos piden más. Estos derechos son a la reducción de su jornada de trabajo o reordenación del tiempo de trabajo, a la movilidad geográfica del centro de trabajo y a la excedencia. También dice que la justificación de las faltas de asistencia, bien sean estas faltas totales o parciales, aquellas que estén motivadas por la situación física o psicológica derivada de la situación de violencia de género, pues se considerarán justificadas. Y hasta aquí lo estrictamente necesario para la Comunidad de Madrid, que es esta ley, ¿vale? Por si alguien quiere cortar ya. Bien, pues ahora vamos a hablar de la violencia doméstica, que no es lo mismo que la violencia de género. La violencia doméstica es aquella que se da en el seno de una familia. Puede darse al cónyuge, puede ser ascendente si se da a los abuelos de la familia, o puede ser descendente si quienes sufren esos malos tratos son los hijos, ¿vale? Una de las cosas más preguntadas en el tema de la violencia de género es el ciclo de la violencia de Walker, que si os habéis presentado alguna oposición seguro que lo conocéis, pero lo vamos a repasar un poquito, ¿vale? Leonore Walker es una psicóloga estadounidense que fundó el Instituto de la Violencia Doméstica y estableció 3 fases, ¿vale? La primera fase es la fase de acumulación de tensión. Es donde aumentan los conflictos en la relación de esa pareja. Aún no hay todavía violencia física y de hecho esta fase puede durar varios años, ¿vale? La siguiente fase es la de explosión violenta. Se acumula tanto la tensión hasta que se da la explosión, ¿vale? Y aquí ya sí que hay lesiones y es donde se dan la mayor parte de las denuncias. Y después le sigue la fase de arrepentimiento, en el que la pareja le pide perdón, le promete que no lo volverá a hacer y la mayoría de las mujeres pues perdonan y continúan con la relación. En esta fase evidentemente no hay violencia ni hay lesiones y también se le llama la fase de luna de miel.
las mujeres pues eso, deciden dar otra oportunidad y por lo tanto la gran mayoría de las denuncias que se habían establecido en la fase anterior pues no prosperan. Esta fase de arrepentimiento va dando paso otra vez a que se inicie el ciclo y a que vuelva la fase de acumulación de tensión, ¿vale? De esta manera se cierra y se repite el ciclo. Lo que pasa es que a medida que va pasando el tiempo, el ciclo cada vez es más corto, la fase de explosión violenta cada vez es más violenta y la fase de arrepentimiento tiende a desaparecer, con lo cual muchas veces el ciclo termina quedándose en solamente las fases de acumulación de tensión y la fase de explosión violenta. Otra cosa interesante que os quería comentar, que yo lo he descubierto este año y me parece... A ver, es que estoy buscando un adjetivo porque claro, hablar del tema de la violencia de género no es fácil y es un tema muy delicado y a ver qué adjetivo puedo utilizar. Voy a decir útil, ¿vale? Protocolo común para la violencia sanitaria ante la violencia de género 2012. Ponerlo en Google y os lo podéis descargar porque es de estos documentos que se facilitan pues, gratuitamente para... Bueno, pues es un protocolo común para su difusión, ¿vale? A mí me ha sorprendido mucho porque, bueno, yo he hecho algún curso de estos típicos a distancia, ¿no? Que tampoco decían mucho. Y realmente yo creo que leyendo este protocolo sabemos prácticamente todo lo que hay que saber, de verdad. No son muchas hojas y se entiende bien y puede ser, pues eso, bastante útil. Nos habla, por ejemplo, de los planes de actuación sanitaria según el nivel de riesgo para la mujer, ¿no? Si, por ejemplo, la mujer no reconoce que tenemos indicadores de sospecha, pero no reconoce que está sufriendo violencia de género, pues nos indica qué acciones hacer. Si reconoce que sufre violencia de género, pero no corre peligro extremo, pues nos indica otras actuaciones. Y si corre peligro extremo, pues otras diferentes. En serio que creo que puede ser muy útil y muy interesante, ¿vale? Nos dice también que la OMS, en su informe Violencia contra las mujeres, un tema de salud prioritario, recomienda al personal sanitario que no tengamos miedo a preguntar a las mujeres si sufren violencia de género. También nos dice cómo hacerlo, porque evidentemente que entre una mujer, por ejemplo, a la consulta de enfermería atención primaria y directamente le preguntemos si sufre violencia de género, pues podemos dar un paso atrás en la relación de confianza con esa paciente, ¿no? Puede asustarse y puede pensar, bueno, ¿y qué sabe esta persona de mí o de mi marido o de mi relación, ¿vale? Entonces, pues lo dicho, ¿no? Dice que no tengamos miedo de preguntar, porque muchas de ellas están esperando silenciosamente a que alguien les pregunte, pero es que además nos dice cómo hacerlo, ¿vale? Pues nos pone, por ejemplo, el ejemplo de que preguntemos diciendo, mire, estamos siguiendo ahora un nuevo protocolo en el que tenemos que preguntar a todas las mujeres que entran a la consulta si sufren violencia de género. Entonces ya la mujer lo ve como algo rutinario y no le salta esa alarma, ¿vale? No le entra ese miedo. Más cositas. Nos dice también, por ejemplo, cuál es la lesión típica de la violencia de género, que esto yo lo he visto caer en algunos exámenes, y es la rotura de tímpano, ¿vale? Yo, si no lo hubiera estudiado, no lo hubiera sabido. Bueno, lo sé porque lo he visto en otros exámenes, pero vaya que en el protocolo este nos dice cuál es la lesión típica. Normalmente nos dan opciones como, yo qué sé, lesiones en los glúteos, lesiones en los brazos. Bueno, la lesión típica es la rotura de tímpano. También nos habla de las, perdón, de las fases del proceso de cambio en las mujeres y la actuación de profesional en cada una de ellas. Estas fases del proceso de cambio se parecen mucho a las fases de Prochaska y Di Clemente, ¿vale? Que no voy a entrar ahora mismo en ello, lo primero porque seguro que lo sabéis y lo segundo porque esto se suele utilizar más pues para hablar de la deshabituación tabáquica, para el inicio de dieta, ¿vale? Entonces, las fases se siguen un poco, las fases de Prochaska y Clemente, precontemplación, contemplación, etc. Y nos ayuda este protocolo a situar a la mujer en alguna de esas fases y ver qué actividad podemos hacer con ella en función de la fase en la que se encuentre, ¿vale? Nos dice también, aunque supongo que ya lo sabéis, que en España está la obligación legal de poner en conocimiento de la autoridad judicial
la asistencia de lesiones ante la constatación de malos tratos y que esta obligación se cumple mediante la notificación al juzgado del parte de lesiones e informe médico que le acompaña. Se tiene que informar también previamente a la mujer de que se va a remitir este parte de lesiones y también hay que registrarlo en la historia clínica, ¿vale? Y respecto al parte de lesiones. El parte de lesiones, por si no lo sabéis, es un documento sanitario por el que se traslada a la autoridad judicial lo que ve el profesional y pone en conocimiento la posible existencia de un delito, pero no es una denuncia, ¿vale? ¿Quién rellena el parte judicial? Pues el facultativo que ha atendido a ese paciente y lo remite al juzgado de guardia. Nos dice también este protocolo qué poner, qué no poner y cómo hacerlo. Y bueno, ¿por qué es tan importante el parte de lesiones? Porque muchas veces es el único instrumento con el que cuentan los juzgados, ya que hay lesiones que desaparecen pues, a la hora de que se establezca el juicio, ¿vale? También por este motivo, pues a menudo se realizan siempre con consentimiento del paciente también, pues fotografías, ¿vale? Para tener documentos con forma de imagen de esas lesiones. La historia clínica no debe ser adjuntada junto con el parte de lesiones cuando se remite al juzgado de guardia. Ya el juzgado reclamará o solicitará más información que crea conveniente, pero de primeras no se remite, ¿vale? El protocolo no especifica el motivo. Yo imagino que esto estará relacionado con la ley de protección de datos, con la protección de la historia clínica, etcétera, etcétera, ¿vale? También nos habla este protocolo de la actuación ante las agresiones sexuales. Nos dice las muestras que se deben recoger, nos dice incluso qué tipos de hisopos se tienen que recoger, dónde y cómo recoger esas muestras. A mí, por ejemplo, me ha llamado la atención, por ejemplo, te dice de cortar con un corta uñas las uñas de esa paciente y meterlas individualmente cada una en un recipiente, porque si esa mujer se ha defendido ante la agresión sexual, si en algún momento ha podido arañar o algo, debajo de las uñas puede haber ADN del agresor, ¿vale? Os lo cuento un poco entre comillas como curiosidad, ¿vale? Para que veáis pues lo útil que yo veo que es este protocolo, ¿vale? Y hasta aquí lo del protocolo. Os quiero comentar una última cosita ya, que es un vídeo que llegó a mí hace, pues no sé, varios meses, no sé si un año o dos, creo que llegó a través de Facebook, que es de una mujer que se llama Carmen Ruiz Repullo. Es una granaína que se dedica a la consultoría, asesoría técnica, formación e investigación en violencia de género en adolescentes e igualdad. Y explica muy bien explicado cómo una persona puede verse enredada en ese círculo, en esa espiral de violencia de género. Ella principalmente lo enfoca a adolescentes, pero bueno, yo creo que puede servir para adultos también. Si lo ponéis en Google como, pues eso, con su nombre y vídeo de Pepa y Pepe, yo creo que salen, en YouTube, perdón, que creo que he dicho Google. Ella lo enfoca como una escalera y te va contando la historia de unos chicos que se llaman Pepa y Pepe, que comienzan a salir y cómo van subiendo poco a poco un escalón, un escalón, un escalón, hasta que ya están, pues eso, enrevesados en este problema de la violencia de género. ¿Por qué os cuento lo del vídeo esto? Pues bueno, yo creo que puede ser interesante para concienciarnos un poco de... Porque a veces hay personas que no entienden cómo esa mujer continúa con esa persona que le está maltratando, cómo no sale de ahí, ¿no? Pues explica muy bien cómo llegas hasta ese punto y por qué no sales de él. Y también lo veo muy interesante, pues si en algún momento pues realizáis algún taller o charla o algo, adolescentes, yo qué sé, si sois por ejemplo enfermeros de colegio y hacéis algo con los chicos relacionados con la violencia de género, pues yo creo que este vídeo de verdad os puede ser muy útil y os puede dar muchas ideas sobre lo que decir. Y bueno, ya no os enrollo más. Hasta aquí la violencia de género. En la Comunidad de Madrid, en este mismo tema, hay otra ley, no relacionada exactamente con la violencia de género, pero bueno, un poquito relacionada con la igualdad, pero eso lo dejaremos para otro vídeo. Espero que os haya sido útil
que tengáis mucha suerte.